La víctima, Roberto Sebastián Verdugo Vargas, de 21 años de edad, caminaba por calle Carlos González Yaxic de la población Nelda Panicucci de esta ciudad, cuando al pasar por el inmueble signado con el número 2940, se percata de la presencia de los imputados Adalio Enrique Mancilla Quinchamán y Fabián Moisés Peña Mancilla, quienes estaban bebiendo y escuchando música en el antejardín de dicha vivienda, la cual corresponde al domicilio del imputado Fabián Peña Mancilla, quien es sobrino del imputado Adalio Mancilla. Fue así que Roberto Verdugo se acerca a ellos, de manera que los imputados le ofrecen un vaso de pisco por la suma de 2.000 pesos, ante lo cual la víctima ingresa a la vivienda, paga el precio por el referido trago y comparte con los imputados. Estando ya los tres compartiendo en la vivienda, ingiriendo alcohol, es que el eximputado, Fabián Peña Mancilla, comienza, aquí dice, a provocarse junto a la víctima, para lo cual le efectúa golpes y ademanes de movimientos de golpe de puño. Ademanes que la víctima respondía de igual forma a modo de juego. Es así que dicha situación generó que el imputado Mancilla Quinchamán le propine golpes a la víctima al interior de la vivienda, para luego dicho imputado premunirse de un arma cortopunzante, elemento con el cual actúa a tradición y sobre seguro, propinándole múltiples estocadas, tanto en la zona cervical como otras tantas en zona torácica y abdomen. Lesiones complicadas que causaron el deceso de la víctima en el inmueble, haciendo presente que dicho acometimiento lo es estando presente en el lugar el imputado, Fabián Peña Mancilla, quien lejos de prestar ayuda o impedir el hecho, lo presencia, omitiendo cualquier acción mientras la víctima moría desangrado en el domicilio de dicho imputado, teniendo presente que la causa de muerte está asociada a anemia aguda y que la víctima, cuando fue acometida y recibe las primeras lesiones cortantes, manifiesta su intención de querer irse del inmueble, acción que ambos imputados no permitieron. De manera que es allí cuando la víctima recibe aquellas múltiples y reiteradas estocadas antes referidas, aumentando así deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. Tras lo anterior, y una vez causada la muerte de Roberto Verdugo, el imputado Adalio Mancilla Quinchamán se premunió de diversos elementos tales como cuchillo, machete, martillo, un hacha y cortacartón, con los cuales procede a lesionar, mutilar y desmembrar el cuerpo de Roberto Verdugo Vargas, procediendo a decapitarlo, desmembrarlo de piernas, brazos y genitales, como también a seccionar la zona torácica, accionar en que fue ayudado por su sobrino el imputado Fabián Moisés Peña Mancilla, que intervino de igual modo, utilizando aquellos mismos elementos cortopunzantes y herramientas, desmembrando un brazo a la víctima, para luego disponer a la víctima con su cuerpo mutilado y desmembrado en una bolsa. Hasta allí los hechos en materia de la acusación. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos antes descritos son constitutivos del delito de homicidio calificado en la persona de Roberto Verdugo Vargas, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, calificantes primera y cuarta del Código Penal, esto es, obrando con alevosía y ensañamiento, en grado de desarrollo consumado, atribuyendo a ambos acusados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, la calidad de autor. De acuerdo con el Ministerio Público, en el caso del acusado Adalio Mancilla Quinchamán, concurren las agravantes de responsabilidad del artículo 12, número 4, 12, número 9, 12, número 14 y 12, número 16 del Código Penal. Y en cuanto al acusado Fabián Peña Mancilla, le favorece el atenuante del artículo 11, número 6, y en cambio las agravantes del artículo 14, número 4 y 12, número 9 del Código Penal.
Sobre esta base, el Ministerio Público ha solicitado con respecto a Dalio Enrique Mancilla Quinchamán la pena de presidio perpetuo calificado, accesorias del artículo 28 del Código Penal, que aquí se señalan: comiso de las especies incautadas, costas de la causa y la incorporación a la huella genética del registro de ADN. En el caso del acusado Fabián Peña Mancilla, la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, accesorias del artículo 28 del Código Penal. Esto es inhabilitación absoluta, que aquí se señalan, más las demás, es comiso de las especies incautadas y también la respectiva huella genética. De acuerdo con el auto de apertura, existe una acusación particular, deducida por el abogado Patricio Andrés Olivares Rodríguez en representación de los querellantes Alba Virginia Vargas Peranchihuay y Roberto Aldonis Verdugo Medina. Aparecen acá sus domicilios. Abogado querellante, el relato fáctico de los hechos es el mismo que la acusación fiscal. Idéntico, su señoría. Entonces lo damos por reproducido. De acuerdo con el querellante, en todo caso, los hechos descritos constituyen lo mismo el homicidio calificado. Se invocan, por lo que tengo entendido, las mismas agravantes y otras circunstancias, solicitando, eso sí, que en el caso, porque respecto de Adalio Mancilla Quinchamán es la misma pena del Ministerio Público, en el caso de Fabián Peña Mancilla, la pena de presidio perpetuo simple, más las accesorias costas de la causa, comiso de especie e incorporación a la ADN. En los demás aspectos enunciativos del auto de apertura, señalo lo siguiente. Se puso a disposición de este tribunal a los imputados y en el auto de apertura, sin perjuicio de lo que después se vaya fijando en la audiencia, se dice: se deja constancia que según los registros de este tribunal de garantía, si bien en su oportunidad se decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado Dalio Enrique Mancilla Quinchamán, tal medida cautelar fue posteriormente suspendida y en todo caso, al tenor de la información que consta en el registro judicial de este procedimiento, en definitiva no existe tiempo de privación de libertad a considerar en razón de esta causa, por cuanto el lapso de vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva fue abonado a la pena privativa de libertad que actualmente cumple el acusado. Respecto de Fabián Moisés Peña Mancilla, deja constancia que se encuentra detenido desde el 17 de enero de 2023 a las 13:15 horas y en prisión preventiva desde el 18 de enero de 2023. Demás precisiones se harán durante el desarrollo de la audiencia. Corresponde entonces escuchar los alegatos de apertura a los intervinientes. ¿Cuánto del tiempo que usted propone, señor fiscal, abogado querellante? Su señoría, si nos concede un lapso al menos unos 15 minutos. 15 minutos. Sí. Abogado querellante. En los mismos términos, su señoría. Abogados defensores. Esta defensa solicita 15 minutos, señor presidente. Abogado defensor. Nuestro alegato será de menor extensión de tiempo, probablemente. No Bien. tiene- Entonces vamos a tomar el tiempo para ajustarnos precisamente a esos lapsos. Señor fiscal, escuchamos sus alegatos de apertura. Muchas gracias, su señoría. Magistrados, Roberto Verdugo, la víctima de este caso, era un joven de 21 años que en la noche del día 13 de enero del año 2023 salió con amigos, compañeros de la misma edad, a compartir, a bailar a una discoteca, a un local céntrico de la ciudad de Punta Arenas, y en horas de la madrugada ya, pasadas las 5 de la mañana, esto ya en horas de la mañana, aborda un vehículo que hizo las veces de transporte para trasladarse hasta su domicilio en la población Nelda Panicuchi. Faltando pocos metros para llegar a su casa, captó su atención la presencia de ambos acusados, que estaban en las afueras del inmueble ubicado en Carlos González Yaxi, 2940 de la ciudad de Punta Arenas, la misma población, quienes estaban escuchando música, estaban bebiendo alcohol, lo que en este caso representó para Roberto una oportunidad para seguir compartiendo y bebiendo, y es por ello que se acercó a ambos acusados, personas a las cuales magistrados la víctima no conocía, y hacemos presente que los acusados tampoco conocían a Roberto, pero él se acerca en una actitud amistosa.
lo que hace que los acusados le ofrezcan un vaso de pisco para compartir a cambio del pago de una suma de 2.000 pesos, a lo que Roberto accede, ingresando entonces a la vivienda, lugar donde luego encontraría su muerte. Estas circunstancias, magistrados, bajo las cuales Roberto llegó a este lugar es sumamente importante, porque nos revela y nos muestra el ánimo de Roberto, que era únicamente compartir y beber con estos vecinos. Roberto no llegó buscando pelea, no llegó armado, no llegó acompañado, llegó solo y también con sus facultades psicorreactivas bastante disminuidas producto de la ingesta de alcohol previa esa noche de compartir previamente con sus amigos, como también luego demostraremos con las pruebas científicas pertinentes. Y lo cierto, señoría, es que el énfasis está en que llega únicamente con este ánimo de compartir. Y lo que le ocurre a Roberto dentro del domicilio de los acusados es la muerte más horrenda, más brutal que cualquier ser humano puede recibir. ¿Por qué el Ministerio Público, señoría, estima de que su muerte constituye un homicidio calificado? Porque Adalio Mancilla y Fabián Peña actuaron a traición y sobre seguro. Roberto no esperaba ni podía esperar recibir una agresión. Lo que precedió a su muerte fue una invitación amistosa a beber. Y generada esas condiciones, fue brutalmente agredido dentro de la vivienda. Recibió múltiples golpes de puño en su rostro, múltiples lesiones cortopunzantes en su cabeza, cuello, cuerpo y extremidades, ¿sí? y distintos, digamos, planos corporales. El análisis del sitio del suceso y la autopsia del cuerpo de Roberto Verdugo demuestra además que se actuó sobre seguro, pues la muerte se verificó a puerta cerrada, sin que nadie esté en situación de ayudar a Roberto, quien estaba en inferioridad numérica, y sin que en su cuerpo hayan vestigios además de un actuar defensivo, de manera que fue agredido brutalmente a mansalva de los acusados. Los acusados entonces, magistrados, se aprovechan de esta falsa hospitalidad y de la situación de indefensión de la víctima, que al momento de enfrentar su muerte se encontraba con una dosificación de alcohol en su sangre de 2,1 gramos por litro, como demostraremos durante la etapa probatoria de este juicio. Y sin perjuicio, magistrados, de la concurrencia de esta calificante, en este caso además opera una segunda calificante propia del delito de homicidio, cuál es el ensañamiento. Circunstancia que va a ser claramente demostrada en virtud del análisis, su señoría, de la autopsia al cuerpo de Roberto Verdugo, que reflejará y permitirá al tribunal determinar que los acusados actuaron de manera persistente en hacer sufrir a la víctima en sus últimos momentos con vida. Se le causaron múltiples lesiones por el simple placer de hacer daño, de hacer más vivo y accesible el sufrimiento de Roberto Verdugo, desplegando brutalidad sin otra finalidad que hacerlo sufrir. Esto porque, si bien entendemos, su señoría, que hay un ánimo homicida que se refleja con el uso de diversos elementos cortopunzantes que fueron hallados en el domicilio, sino que aquí no se buscó únicamente una lesión mortal, sino que se desplegó violencia excesiva. Se conocerá también mucho en este juicio, magistrados, acerca de la secuela de lesiones post-mortem que presenta el cuerpo de Roberto Verdugo, que la defensa ya en algunas discusiones previas ha levantado para señalar de que aquí hay un menor reproche porque el cúmulo de mayores lesiones son posteriores al deceso. Pero ya anticipábamos, su señoría, que aún con prescindencia del análisis de estas lesiones que podríamos calificar como post-mortem, que son más de un centenar, por cierto, de lesiones que presenta su cuerpo, tenemos un cúmulo de lesiones que tienen las características de ser provocadas en vida de Roberto Verdugo y que demostrarán este ensañamiento. Por otro lado, magistrados, el tribunal también conocerá en este juicio cómo es que se descubre este macabro hecho, en virtud de una llamada que efectúa a Carabineros la propia madre del imputado Adalio Mancilla, toda vez que luego de que se comete este crimen, dejaron el cuerpo de Roberto Verdugo en el mismo domicilio en el que se le da muerte, para luego trasladarse a otra vivienda donde
En este caso, Dalio Mancilla llega violento, ensangrentado y vociferando que despedazó y mató a una persona, la cual se mantenía en el domicilio. Es esta situación la que genera temor en la madre, quien llama y da noticias de esta información a Carabineros de Chile. Esa información la recibe Carabineros, que prontamente despliega personal policial en el domicilio de Carlos González Yaxi. Y ellos pueden corroborar de manera casi inmediata el hallazgo del cuerpo de Roberto Verdugo, que yacía cercenado, decapitado y desmembrado en el baño de la vivienda, quedando además, por cierto, magistrados en el lugar los elementos utilizados para causar la muerte. Y elementos que fueron inmediatamente trabajados por personal experto de la BOCAR, que permitirá a la postre, su señoría, en virtud de prueba científica, demostrar inequívocamente quiénes fueron las personas que estuvieron en ese domicilio y que, por cierto, cometieron este horrendo crimen. Conocerá el tribunal que Adalio Mancilla está confeso de este crimen, que por su parte también Fabián Mancilla reconoce haber ayudado en un accionar únicamente de cortar el cuerpo de Roberto Verdugo, persona con la cual momentos antes, tan solo unos minutos previos, había estado compartiendo y bebiendo en su propio domicilio. Las circunstancias del hecho, a juicio de la Fiscalía, determina que la participación de Fabián Mancilla excede de un mero encubrimiento, configurado por el acto, ¿no es cierto?, confeso de que señala él que solo cortó el cuerpo para favorecer el encubrimiento. Pero la muerte de Roberto Verdugo ocurre en el domicilio del acusado Fabián Peña. Él está en el domicilio cuando se le golpea, cuando se le hiere brutalmente. Roberto Verdugo trató de salir de esa casa y no lo logró ni tampoco se le permitió. Él muere desangrado en la vivienda. Y si Fabián señala que no participó activamente golpeándolo, lo cierto es que tampoco hizo nada para evitar que esa muerte se produjera en su domicilio, pudiendo hacerlo. Agregar, su señoría, de que este homicidio además presenta una agravante objetiva en el caso del autor, que es el hecho de haber añadido ignominia. Porque aquí lo cierto, su señoría, es que el tribunal podrá convencerse de que hubo daños más allá de lo necesario para la ejecución del delito. Se atentó gravemente la dignidad de Roberto Verdugo, quien fue decapitado, desmembrado, y en un acto absolutamente vejatorio se le cercenaron sus genitales, que los acusados dejaron arrojados junto al cuerpo mutilado en un claro desprecio, su señoría, a la honra y dignidad humana. Asimismo, magistrados, acreditaremos en este juicio agravantes específicas respecto del acusado Dalio Mancilla Quinchamán, el hecho de que es reincidente en delito de la misma especie, quien a sus actuales 31 años de edad registra su tercer homicidio, siendo además que a la época de comisión de este delito se encontraba gozando de un beneficio extracarcelario de libertad condicional por el segundo homicidio, habiendo quebrantado entonces dicho beneficio. La prueba de este juicio, magistrados, va a ser relevante y por sí sola suficiente para acreditar los hechos de la acusación, con la prueba pericial, testimonial, videográfica, que permitirá al tribunal conocer con certeza los espacios de tiempo en los que necesariamente se comete el delito. El análisis de cámara y testimonios de los testigos permitirá identificar que Roberto específicamente ingresó pasadas las 5 de la mañana al domicilio de los acusados. Se trata, magistrados, de un homicidio sin precedente en cuanto a las modalidades de ejecución, ensañamiento, ignominia con que se actuó, que no permiten menos que pedir, en este caso por el Ministerio Público, el máximo de las penas que contempla nuestro ordenamiento jurídico, ante la afrenta a este bien jurídico más preciado como es la vida y la forma en que se atentó contra el mismo. Nuestra petición, magistrados, entonces, es veredicto de condena respecto de ambos acusados. Abogado querellante. Gracias, su señoría. Comienzo mi apertura adhiriendo totalmente a lo indicado por el señor fiscal y desde ya anunciar que, como todos los letrados en esta sala conocemos, sabemos que el alegato de apertura es la primera posibilidad que tenemos los intervinientes en el juicio de indicarle a ustedes, magistrados, qué es lo que pensamos, cuál es nuestra teoría del caso y asumir la promesa que implica el probar los hechos que son materia de la acusación.
Por lo tanto, en ese orden de ideas, desde ya adelantar que tanto el Ministerio Público como este acusador en particular van a estar en condiciones de dar cuenta de la totalidad de los hechos, tanto como coetáneos, posteriores y anteriores al brutal homicidio calificado de don Roberto Verdugo. Como indicaba el Ministerio Público, nos encontramos con hechos que suenan tal vez sobrenaturales, que suenan tal vez sacados de la ficción, pero lo que sí es bien es cierto que nos encontramos con una persona que le quitan su vida, se la arrebatan a los 21 años, hijo de mis representados, y como se dará cuenta en juicio mediante prueba testimonial, videos, entre otros, conoceremos qué ocurría con Roberto, un joven de Punta Arenas, como cualquiera, el día 13 de enero, quien sale a compartir con sus amistades, van a una discoteca y después él ya se prepara para retornar a su hogar. Es en ese momento donde él, a pocos metros ya de su hogar, en la población Nelda Panicuchi, se percata de la presencia de los acusados aquí presentes, su señoría, quienes se encontraban compartiendo, no advirtiendo a la víctima ningún peligro para su vida ni integridad, puesto que se encontraban bebiendo y escuchando música, cuestión que llama la atención de Roberto. Concurre donde ellos, en particular a la casa ubicada en González Jackson 2940, y en esos instantes los imputados les ofrecen un trago de pisco a cambio de 2.000 pesos, según daremos cuenta. Y ahí ya comienza una vorágine donde la víctima no era capaz de advertir, dado el estado que se encontraba, la confianza que se genera en esta invitación, de que comienza a compartir que en el instante más tarde su señoría se transformarían en sus verdugos. Como dio cuenta el Ministerio Público, este joven de 21 años, estudiante universitario, comienza a compartir con los acusados aquí presentes al interior de la vivienda, cuestión que haría cualquier joven de su edad al conocer a otras personas. Comienza bromas, manes. Yo no. Un momento, por favor. Sí, bien, continuemos, gracias. Indicaba que ademanes, golpes, están en un contexto de compartir, bebiendo alcohol, cuestión que no lo entendió así a Adalio Mancilla, su señoría. No entiende que está en un ambiente de confianza al interior del domicilio de Fabián. No comprende que esto era un contexto donde estaban compartiendo unos tragos, sino que ¿qué hace el imputado? Se premune de un arma cortopunzante y sin provocación alguna de la víctima, su señoría, y sin motivo o razón alguna, abusando tanto del estado de la víctima, abusando de la confianza que se genera en el lugar, actuando a traición, como indicaba el señor fiscal, procede sin explicación alguna a atestar una serie de heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo. Lo daremos cuenta con la pericia del Servicio Médico Legal y también el trabajo de campo efectuado por el neural. Todas estas heridas, su señoría, si uno las analiza de forma separada y en su conjunto, cuando se rinda la prueba pericial y podamos apreciar las imágenes tanto del Clavocar como SML, cualquier persona podría entender que son heridas que no buscan más que causar la muerte, porque se atestan en zonas donde una herida de ese tipo claramente busca ese resultado. Pero esto no ocurre, su señoría, en un lugar oscuro, no ocurre de forma clandestina, no ocurre bajo ningún recuerdo, sino que ocurre al interior del domicilio donde se encontraban compartiendo los tres. ¿Y qué pasa con el acusado Peña, su señoría? Toma conocimiento de esto, lo acepta, lo presencia. La reacción lógica que cualquier persona haría sería poner fin al conflicto. La reacción lógica de cualquier persona sería dar cuenta a la autoridad, intervenir para evitar los resultados de los hechos que estaban ocurriendo. Pero eso no ocurre, su señoría. Tomamos conocimiento en el transcurso de la investigación liderada por don Fernando Dobson, que la víctima suplicó que por favor lo dejaran ir en la medida que se le atestaban las heridas que le causan su muerte. ¿Y qué hace Peña? Presencia el acto. No hace nada para evitar que el acto siga ocurriendo. Y lo más probable es hacer una discusión central respecto de la defensa de Peña. Pero es claramente el 15 número 1 y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema lo ha dejado zanjadísimo.
que no se requiere un despliegue de acción, sino que lo que exige el tipo, impedir o procurar que se impida lo que está ocurriendo. Ocurre esto, su señoría, se pudo acreditar también en el contexto de la investigación y lo conoceremos en juicio, que aquí existe ensañamiento, lo que se conoce en la técnica como el aumento deliberado del dolor de la víctima. Porque bien anunciaba el señor fiscal que podemos dar cuenta de centenares de lesiones, pero el servicio médico legal es claro, nos indica que existen múltiples lesiones ocasionadas pre-mortem, post-mortem, las cuales permitieron que la víctima experimentara un dolor inhumano, un dolor que le advertía que iba a morir, y que ese dolor se produce y lo podemos acreditar dada la causa de muerte, su señoría, que según el servicio médico legal, la víctima, producto del desangramiento que sufre por estas múltiples heridas cortopulsantes, fallece por una anemia aguda, entre otras complicaciones que anuncia. Pero esto no concluye ahí, su señoría. No satisfechos los acusados con haber ya ocasionado la muerte de la víctima, de forma brutal, continúan con una serie de actos que no tienen otro calificativo que bestiales a criterio de este creyente, puesto que, como en pocas oportunidades tal vez en la historia criminal chilena, proceden a desmembrar el cuerpo, a mutilarlo de una forma que su señoría podrá apreciar, por lo menos llamativa, justificando su actuar en ocultar las evidencias del delito, disponer del cuerpo, pero obviamente esto da cuenta, su señoría, del cero o del nulo respeto de la vida y la dignidad de la víctima, puesto que, como indicaba el señor fiscal, incluso se produjo el cercenamiento de los órganos genitales de la víctima, entre otras lesiones que conoceremos en juicio. En base a todos estos hechos, que hoy día asumimos el compromiso con el persecutor fiscal de dar cuenta al tribunal para abordar una decisión de condena más allá de toda duda razonable, lo podremos sostener en base a diversas pruebas, a trabajo de campo, como anunciaba, exámenes científicos técnicos de parte de Carabineros de Chile. Tendremos la declaración de múltiples peritos que nos darán cuenta de pruebas científicas objetivas de los hechos que le estoy dando cuenta. No es una cuestión antojadiza, sino que esto es en base al trabajo que realiza Carabineros de Chile, ya sea tanto en el sitio de suceso, en sus ramificaciones y otros lugares que permitieron recopilar estos antecedentes que nos permiten hoy día formular la acusación que pretendemos que termine en un veredicto de condena en contra de los acusados. Otro aspecto no menor, su señoría, y que esta parte debe hacer presente a vuestro tribunal, es que debemos entender la cuantificación del mal causado, que no concluye con la muerte de Roberto Verdugo o Robertito, como le decían mis representados, doña Alba y don Roberto, sus padres. Porque aquí existe todo un contexto previo y existen hechos que vamos también a poder acreditar en juicio de parte de la deposición de ellos, puesto que estamos en presencia de una persona normal, tranquila, familia que intentaba que la víctima fuera el primer profesional de su familia, cuestión que con mucho esfuerzo sus padres estaban logrando, puesto que él se encontraba cursando sus estudios universitarios como cualquier joven. Y obviamente la muerte provocada por los acusados aquí presentes, su señoría, genera un giro en 180 grados en la vida de mis representados, lo que obviamente genera secuelas, genera consecuencias, genera un dolor y un daño más allá de las consecuencias propias del delito, sino que existe este daño que será acreditado en las personas de mis representados. Por lo tanto, su señoría, en base a todas estas consideraciones enunciadas por el señor fiscal, por quien les habla, la prueba de cargo nos permitirá tener una historia completa, que es el compromiso que asumió. Una historia que inicia el día 13 y que concluye con las diligencias para dar con el cuerpo de la víctima, tal cual lo ha indicado el señor fiscal. Dentro de esta promesa también daremos cuenta, su señoría, de los hechos coetáneos en base a imágenes, videos, testimonios y también pruebas científicas a los hechos anteriores y a los hechos posteriores. Por lo tanto, su señoría, desde ya hacer presente que analizando la prueba en forma individual y en su conjunto, esta bastará para que ustedes, su señoría, puedan dictar un veredicto de condena, que es lo que esta parte solicita, y las penas que están indicadas en el auto de apertura. Eso en cuanto a la apertura de esta parte, magistrado. Téngase presente entonces los alegatos de apertura, la parte querellante.
¿Cuál va a ser la defensa que inicie los alegatos de apertura? Abogados. Eh, yo, señoría, señor juez presidente. Sí. Adelante. Gracias, señor presidente. Señale eso sí por quién alega para que quede el registro de audio. Como Por no, favor. señor presidente, este es el alegato de apertura de la defensa de Fabián Peña Mancilla. Señorías, cada comunidad humana se construye a partir de la contribución de muchas personas, de una diversidad de personas, un crisol de culturas, héroes y villanos, epopeyas, acontecimientos y diversas acciones, algunas heroicas, otras vergonzantes. Todo eso constituye lo que hoy somos como comunidad humana. No elegimos lo que hicieron esas otras personas, esos acontecimientos, esas personas que vinieron o fueron, pero configura nuestra identidad como comunidad humana. Del mismo modo, sin haberlo elegido, formamos parte de familias, con parientes que no hemos elegido. No elegimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, tíos o primos, pero formamos parte de ellas. Y como padres, intentamos transmitir a nuestros hijos valores, buenas costumbres, educación, apego, en fin. Pero como hijos, no recibimos solo eso, también recibimos dramas, rencillas, historias ocultas de estas familias, de otros personajes a lo mejor pertenecientes a ellas. No elegimos, insisto, nuestras familias, pero tenemos que caminar en la vida con la marca que ella nos deja. Del mismo modo, Fabián Peña Mancilla no eligió la familia donde nació. No eligió que su padre estuviera en la cárcel en su primera infancia, ni tener la madre que tuvo, que no lo pudo criar ni a él ni a su hermana, porque un juez de familia con una medida de protección determinó que no lo hiciera. Y en cambio, Fabián Peña estuvo durante toda su infancia y adolescencia a cargo de su abuela paterna, donde pudo estudiar y conocer ese lado de su familia. Tampoco eligió que tampoco eligió quién era su tío, ni tampoco toda su familia materna, también muchas veces asiduos habitantes de la cárcel. Menos eligió Fabián Peña Mancilla que aquella fatídica mañana del 14 de enero de 2023, el joven Roberto Verdugo pasara frente a su casa, a la casa de su madre, donde se encontraba celebrando su primer sueldo, pero su madre no se encontraba, sino que lo había dejado con su tío. Y este joven, atraído por la música y la conversación, quisiera compartir con ellos y compartir un trago. Fabián tampoco eligió esta conducta totalmente imprevisible y descontrolada de su tío, quien ultimara cruelmente al joven Roberto Verdugo mientras Fabián Peña dormía. Y que cuando se despertara, encontrara aquel espectáculo realmente terrorífico. No voy a referirme, por cierto, a los detalles de aquello, porque se verá durante el juicio, pero señalar a sus señorías cómo imaginarse los ojos de Fabián lo que vieron aquella mañana al despertarse en su habitación y mirar la puerta del baño que estaba frente a su habitación, a su tío que mutilaba un cuerpo bañado en sangre. Fabián sabía, por cierto, quién era su tío, que purgaba en ese momento una condena por homicidio, pero no podía entender lo que veía en sus ojos. Y en ese momento, y antes de alcanzar a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, su tío le ordena que ayude a trozar el cuerpo del joven Verdugo para deshacerse del cuerpo. A partir de esos acontecimientos y dramáticos momentos que vivió, la vida de Fabián cambió totalmente. Evidentemente, en esta causa, la víctima es un joven inocente de Punta Arenas, como ya se ha dicho, don Roberto Verdugo, que no debió morir de ese modo. Pero podemos decir con cierta justeza que una parte de Fabián también murió la mañana del 14 de enero en la población Nelda Panicucci. Fabián Peña no solo perdió su libertad, perdió su familia, su trabajo, sus sueños, sus esperanzas, también su credibilidad
y su consideración como persona. Pasó a ser considerada una persona peligrosa, al igual que su tío, tal como ha quedado en evidencia en la discusión inicial de esta audiencia. Y hasta hoy el Ministerio Público sostiene una acusación al mismo nivel de participación y de reproche que su tío Adalio Mancilla Quinchamán. Sobre este punto, sus señorías, cabe hacer presente el camino equívoco que han seguido los acusadores, tanto particular como público, respecto de la conducta que habría tenido Fabián Peña Mancilla. Se ha dicho en los alegatos de apertura que lo que demuestra el actuar sobre seguro de los coacusados es precisamente el ser dos personas contra uno. La diferencia en este asalto, en este ataque que le habrían propinado. Sin embargo, la descripción de los hechos que se hace en el auto de apertura no dice en relación con ello, no dice en relación con que Fabián Peña habría realizado una conducta activa, un ataque, un apuñalamiento del joven Roberto Verdugo, sino que por el contrario su conducta sería pasiva, de no hacer nada, de no impedir los actos que ocurrieron posteriormente. Y con eso encasillar en el amplio noción de autor que tiene nuestro Código Penal, confundiendo, digamos, una noción teórica con lo que en la práctica se puede atribuir de autor a una persona. De hecho, en la primera formalización, sus señorías, Fabián Peña fue imputado como cómplice. Y todo eso ocurre, sus señorías, porque no existe, y es lo que vamos a ver en el juicio, no tiene el Ministerio Público la evidencia suficiente para sostener que Fabián Peña Mancilla es autor del horrendo homicidio en contra del joven Roberto Verdugo. Escucharemos también en este juicio la versión de Fabián Peña Mancilla, que es la misma que ha sostenido desde el primer día en que el procedimiento se dirigió en contra de él. Es decir, como ya se ha señalado, que su participación en este horrible hecho solo se inicia cuando su tío le ordena, le pide que le ayude a destrozar el cuerpo del ultimado joven Verdugo para esconder su cuerpo, es decir, un cuerpo ya sin vida, cuando ya Adalio Mancilla había dado muerte de él. Esto es, la participación de Fabián Peña es de aquella que, teniendo conocimiento de la perpetración de un crimen sin haber participado en él, ni como cómplice, ni como autor, interviene con posterioridad para efectos de ocultar o inautorizar el cuerpo, que es lo que señala el artículo 16 del Código Penal para los encubridores. Dicho esto, también al momento de analizar el reproche que se le hace a Fabián Peña, tendremos que analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, las objetivas y las subjetivas. Respecto de las objetivas, evidentemente, solo cabe aplicar aquellas respecto de los actos que él participó. Por lo tanto, cualquier calificante o agravante que dice relación con el homicidio no es aplicable a él. Y respecto de las subjetivas, también, evidentemente, solo aquellas que puedan comunicarse le podrán ser aplicadas. En definitiva, sus señorías, si el derecho consiste en castigar a una persona por la conducta que le es atribuible en derecho, toda acción o omisión voluntaria, dice el Código Penal, Fabián Peña Mancilla no puede ser castigado como autor, y menos al mismo nivel que Adalio Mancilla Quinchamán. No, él debe ser castigado por el camino que escogió, que eligió, la conducta que efectivamente realizó y que es reprochable jurídicamente, que fue colaborar con su tío para encubrir este grave crimen contra Roberto Verdugo. Y ese es el castigo que se merece y el castigo que pedimos para él. Eso es todo, señor. Téngase presente los alegatos de la defensa. Bien, señor abogado defensor, también identificando a quién representa para los fines del registro. Gracias. Muchas gracias, señoría. Representamos a don Adalio Enrique Mancilla Quinchamán. Adelante. El día 14 de enero del año 2023, su señoría, cerca de las 3 de la tarde, quizás un poco antes, Adalio Mancilla Quinchamán se dirige a su casa
respecto al cual comparte con su madre, y sin existir aún noticia del deceso de Roberto Verdugo Vargas, manifiesta a sus familiares haber dado muerte a una persona en el inmueble que ya se refirió extensamente en las alegaciones de los otros intervinientes. Y funcionarios de Carabineros llegan al sitio del suceso, específicamente el número 2, según lo que va a poder ver en el desarrollo de la investigación, que corresponde al inmueble donde se encontraba don Adalio. Y efectivamente don Adalio expresa esta situación, no es detenido, es acompañado por los funcionarios policiales directamente al consultorio más cercano a su domicilio. Se le constatan las lesiones respectivas que se arrojan en el dato de atención de urgencia. Y aquí decimos, digamos, que hay lesiones que se constatan precisamente el día 14 de enero a eso de las 16:33. Y en el intertanto, otro funcionario policial va al inmueble de Carlos González Yachi, encontrando o develando el homicidio que había ocurrido dentro de ese inmueble. Y es ahí donde nuestro representado, adicionalmente, sostiene a la policía que quiere prestar declaración y aclarar el hecho que él mismo había informado, digamos, a sus familiares y respecto a los cuales se habría dado, digamos, una ejecución o una investigación de carácter policial a través de Carabineros de Chile. Y ese mismo día, en dependencias de la comisaría de Punta Arenas, presta declaración ante un fiscal del Ministerio Público, confesando su participación en el injusto penal por el cual ha sido acusado, confesando su participación, señalando cuál es el elemento en virtud del cual propina muerte a Roberto Verdugo Vargas, y señalando también en su declaración qué es lo que hace después de ocurrido el deceso, el fallecimiento de la víctima. Nosotros sostenemos que este caso, que corresponde efectivamente a, en términos jurídicos, un crimen, no es un homicidio calificado. No es un homicidio calificado porque durante el desarrollo de la audiencia, del desarrollo de la incorporación de la prueba, pensamos que no existen antecedentes suficientes para acreditar más allá de toda duda razonable que esto fue un hecho ejecutado bajo un contexto de consumo mutuo de alcohol y otras drogas. Eso se verá reflejado indistintamente tanto en las pericias que se hicieron en el sitio del suceso, que corresponde al inmueble donde ocurre el lamentable fallecimiento de Roberto Verdugo Vargas, y adicionalmente también podrán ustedes observar y escuchar prueba que tiene que ver con la atención de urgencia, prueba que tiene que ver con el análisis de fotografías que se toman en la comisaría por parte de funcionarios policiales y expertos, de la conversación que sostiene Adalio Mancilla con ellos, del comportamiento, y lo sostenemos, bizarro de nuestro representado, en orden a que esto difícilmente podría haberse configurado. De 1939. Ahora sí, ya, continuemos. De una premeditación de algo buscado, o incluso de actuar sobre seguro frente a compartir en un inmueble o en el inmueble antes referido extensamente en los alegatos de apertura. Hay ciertos elementos que también se encuentran en el sitio del suceso, objetivos, que dan cuenta de un ánimo no de generar ignominia, no de generar inhumanamente o posteriormente dolor en Roberto Verdugo, sino que derechamente hay un ánimo de ocultar el crimen, el homicidio simple que ejecutó nuestro representado en ese inmueble. Podrá observar el tribunal, por ejemplo, la utilización de ciertos elementos que se encontraron incluso afuera del inmueble, en el patio, donde se intentó incluso establecer, digamos, una fosa para efectos de ocultar el cuerpo. Lo que evidentemente va a ver el tribunal es que este hecho jamás se buscó, se premeditó por parte de nuestro representado. Ocurrió producto de este contexto de consumo de alcohol, de drogas, que va a ser acreditado durante la secuela de este procedimiento penal, de este proceso penal. Nosotros sostenemos que con la prueba rendida por el Ministerio Público, con la prueba que va a hablar científicamente, no podrán acreditar las calificantes que se refieren
al ensañamiento y a la alevosía. Contamos con prueba de descargo que efectivamente dará cuenta de estas situaciones fácticas científicas respecto de la falta de acreditación probatoria respecto de estas calificantes. En definitiva, solicitamos una pena justa para nuestro representado. Téngase presente entonces sus alegatos y previo a lo que viene a continuación, que es preguntar a los imputados si van a ejercer su derecho a guardar silencio. Señalo que el tribunal hará un receso a las 10:30 horas de la mañana en las jornadas, volviendo a las 11, y se continuará con la audiencia hasta las 13 horas.